Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de los Hechos y hoy vamos a leer el último capítulo de lo que escribió el apóstol Lucas en este maravilloso libro denominado Los Hechos de los Apóstoles, que nosotros lo hemos llamado Los Hechos del Espíritu Santo. Así que oremos para que Dios nos hable a través de la palabra que tiene en este último capítulo de este fascinante libro. Así que oremos. Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de poder leer tu palabra, de poder entender, Señor, y de poder meditar en ella, Señor. Yo te pido, Padre, que nos bendigas a todos los que escuchamos esta palabra, Señor, para que tú, Señor, nos ayudes a entenderla y a poderla aplicar en nuestras vidas, Señor. Quedamos en tus manos y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo en la isla de Malta. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Pablo llega a Roma. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Pablo predica en Roma bajo custodia. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César. Aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente, les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes.
Entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Bueno, con esto culmina el capítulo 28 del libro de los Hechos, según el relato del doctor Lucas que hizo a Teófilo, que era supuestamente o una persona muy influyente o simplemente Teos, Dios, y Filios, hermanos, o sea que para los hermanos en Cristo Jesús. De todas maneras, el libro de los Hechos, como es bien sabido, no es el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Los que creemos en el Señor creemos de que este libro aún se está escribiendo porque estos acontecimientos del Espíritu Santo van a permanecer hasta el día del arrebatamiento, cuando Cristo venga por su novia, por la iglesia, y nos vayamos. Cuando nos vayamos de aquí, el Espíritu Santo se va a ir con nosotros y ya no va a estar más el Espíritu Santo. O sea que el ministerio del Espíritu Santo termina en el arrebatamiento. En este capítulo vamos a leer ya cuando Pablo llega a la isla de Malta. Recordemos que ellos en el capítulo anterior ellos habían naufragado y ellos no se dan cuenta en qué parte están, pero ya se dieron cuenta después de que donde habían naufragado era en Malta. Es una isla que inclusive hasta entonces existe esa isla y esa está al frente de Italia, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como ellos llegaron ahí, los habitantes de la isla vieron que estaba haciendo mucho frío y empezaron a hacer una fogata. En medio de la fogata, cuando Pablo estaba buscando leña para echarle más a la fogata, para ponerla más fuerte, pues hombre, una serpiente le picó, una serpiente muy venenosa. Lo que ellos esperaron era de que él inmediatamente se muriera o se le hinchara la mano o pasara alguna cosa, porque lo que ellos pensaban era decir, hombre, este tipo tan de malas o ese tipo tiene que ser muy malo, porque después de estar preso, fuera de que está preso, lo llevan en un barco y naufraga en el barco. Y ahora llega aquí supuestamente salvado por el naufragio, viene y lo pica una serpiente venenosa de la cual él tenía que morirse. Pero sorprendidos ellos porque ni siquiera se le hinchó la mano. Y ahí se cumple la promesa que el Señor hace en Marcos 16-17, donde dice que estas señales milagrosas acompañarán a los que creen en el Señor. Dice, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Pondrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y beber algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y mire que ahí se cumple esta palabra que el Señor mismo les dio antes de ascender, según el apóstol Marcos en el capítulo 16. O sea, el Señor ha prometido primero estar con cada uno de nosotros y estas señales le seguirán. ¿A quiénes? A los que están haciendo la obra de Dios. Como ustedes saben, Pablo nunca dejó de predicar. En todo este tiempo hemos visto cómo él en el barco
en las islas o en donde ellos llegan, inmediatamente predica. Incluso después de este tiempo ellos pensaron que inclusive Pablo era un dios y empezaron como quererlo adorar, pero él agradecido, porque es que eran 276 personas que habían naufragado en el barco, y esta gente de Malta los atendieron a ellos, los hospedaron, les dieron comida y todo. Estuvieron por 3 meses ahí, pero mire que cuando Pablo, por agradecimiento, se dio cuenta de que una persona estaba enferma, fue a orar por ella y la sanó. E inmediatamente empezaron a traer más enfermos y fue orando por cada uno de ellos, y el Señor iba sanándolos a cada uno de ellos. Ese es el ministerio y ese es el resumen de lo que es la iglesia primitiva, de cómo los creyentes de esa época lo que hacían era predicar a tiempo y a destiempo, orar por la gente, y el Señor les iba acompañando, les iba ayudando y soportando, y les iba dando la sabiduría en la palabra. Los ayudaba con las sanidades, con los milagros, con los prodigios, los protegía de todas las serpientes venenosas, de todas las cosas malas que de pronto pueden pasar las personas, los misioneros que van por el mundo llevando el mensaje de Dios. Esto es lo más importante que nosotros vemos en este capítulo y en este libro, que es lo que el Señor nos enseña a nosotros. Él nos manda a que prediquemos la palabra, que Él va a estar con nosotros, que nos va a soportar, que nos va a dar la provisión, porque donde quiera que llegaba Pablo le tendían la mano, le daban comida, le daban habitación, le daban todo lo que él necesitaba. O sea que Dios suple las necesidades de las personas cuando se disponen a llevar el evangelio de Dios. Después llega a Roma, y en Roma hace lo mismo, pero mire que cuando él llegó a Roma, él tenía siempre un orden, y era primero predicarle a los de la iglesia, a los judíos, y los judíos, pues como siempre, rechazando la palabra de Dios, porque es que lo más interesante de todo esto es que Pablo nunca dejó de salirse de la palabra, de la Biblia, de lo que estaba escrito en la Torá y en los profetas, para llegar a que ellos pudieran ver que Jesucristo es el cumplimiento de la palabra. No es una secta más, no es una religión diferente, no, es el cumplimiento de las promesas que van acompañadas de la venida del Salvador, de la muerte y la resurrección, que era necesario, porque para poder venir al Espíritu Santo tenía que Él también resucitar y subir a los cielos, y Él después mandaba al Espíritu Santo. Todas estas promesas estaban ya dadas. Lo único que había que creer era en el cumplimiento de ellas, y es lo que los judíos nunca quisieron aceptar, porque desafortunadamente se cumple la palabra que decía en Isaías, que cuando ellos dice, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, ni sus oídos pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. ¿Qué es lo que está hablando aquí el Señor a través de esta palabra que nos da Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10? ¿Qué es esta profecía? Pues que cuando usted o yo o cualquier persona se cierra a su mente a recibir las cosas de Dios, pues simplemente así le esté hablando el mejor predicador del mundo, así se le esté dando la mejor palabra, o lo mejor que puede dar una persona de sí para otra persona acerca de la palabra de Dios. Si la persona no quiere entender, no quiere escuchar, no quiere ver, no quiere razonar, como le pasaba a ellos, que tantas señales que hizo Jesucristo delante de ellos, enfrente de ellos, no quisieron. Simplemente es una decisión el poder abrir el corazón, es una decisión el poder buscar de Dios y el poder hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. O sea, si nosotros nos disponemos a escuchar, a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra mente, Dios nos puede llenar de la palabra suya, y vamos a tener entendimiento en todo lo que Dios nos quiera revelar y nos quiera dar.
Así que vamos a orar en esta mañana porque este libro de Hechos es maravilloso. Yo le pido a usted el favor de que meditemos siempre en este libro y en lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer. Y mañana ya vamos a empezar, si Dios lo permite, el libro de Romanos, y vamos a ir en este fascinante viaje de la lectura de la palabra día a día, capítulo a capítulo. Así que oremos en esta mañana. Amado Padre, gracias te damos por esta palabra que tú nos has dado en este día, Señor. Gracias, papito lindo, porque este libro, Señor, que acabamos de terminar hoy, Señor, nos revela que tu Espíritu Santo siempre está con nosotros, de que tú siempre nos vas a respaldar y nos vas a llevar por la senda que tú quieres que nosotros caminemos. Te pedimos, Padre Santo, que bendigas a cada persona que escuche este libro y quedamos en tus manos, Señor. Te entregamos el resto del día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.